Así que sean todos bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4 voy a leer, luego agregaré otros versículos. Romanos 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oramos. Padre Celestial, por favor, bendícenos en esta mañana. Señor, ayúdanos para hacer siempre tu voluntad, que pueda venir iluminación a nosotros por el poder del Espíritu Santo, y que podamos discernir lo que sea tu buena voluntad para nosotros hoy, para estos días, para esta semana, para nuestra vida en particular. Por favor, guíanos, ilumínanos. Dependemos absolutamente de ti para hablar y para escuchar. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La expresión del versículo 1 al final, donde dice que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios, me da el título de este mensaje: el evangelio de Dios. En estos días, hermanos, que estamos casi ahogados con tanta información, abrumados con un arcoíris de información de todo color, de todo sabor, con todo tipo de intención, quiero abordar las Sagradas Escrituras desde la epístola a los Romanos en las próximas semanas. Y abordar esta epístola es importantísimo. Esta carta de Pablo a la iglesia de Roma plantea una serie de aseveraciones que pueden sacar de la confusión a cualquier ser humano. Si tan solamente toma el tiempo y humildemente escucha, puede sacar de la confusión a cualquier ser humano. Es unas aseveraciones que tienen el poder y la capacidad de Dios de levantar al peor de los muertos de los seres humanos. Puede levantar a los muertos, a los seres humanos que parecen que están muertos. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, él declara que este evangelio de Dios es la buena noticia de Dios. Es decir, es la buena noticia de Dios a la humanidad. Dios tiene buenas noticias para la humanidad. Y esto es importante en medio de tanta, a veces, mala noticia, y hay necesidad de escuchar una buena noticia. Es como que si Pablo desde el siglo I nos haya tuiteado, nos haya mandado una serie de tweets, ¿verdad? Esos tweets que ahora son están tan de moda. Pero no son ese tipo de tweets que solamente buscan aprobaciones o likes, y tampoco ese tipo de tweets que lo que buscan es engañar con medias verdades y medias mentiras para mantener en la oscuridad a las gentes, engañándolos. No ese tipo de tweets, sino que son 16 mensajes largos con, dijéramos, 432 cortos tweets. Llamémosle versículos o llamados versículos, que se ha puesto ahí, cortos mensajes que están ahí. Y es importante ahora abrir los ojos, como hemos cantado al principio: abre mis ojos, quiero ver esto. En estas 2 décadas que ya vivimos del siglo XXI, hemos llegado a un punto del sinsentido, porque desde el siglo XIX y XX somos herederos de todo esto. Creímos que el hombre podía tomar el lugar de Dios, o que podía usar a su antojo a Dios para crear su propia sociedad de bienestar total. Hemos sido semidioses. Llegamos a tal punto a admirar a los griegos que hemos terminado adorando a la manera de ellos, o a los romanos. Llevamos a la cima de nuestro orgullo humanista aquella frase que recogió el poeta
mexicano, Amado Nervo, un poema que mi padre recitaba, lo recuerdo a él recitándolo, este poema que se llama Paz. Solo cito la frase que yo quiero decirle a ustedes. Porque veo, dice, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. En ese poema, al leerlo todo, al revisarlo completo, está ausente Dios. Dios no está ahí. Este es un poeta moderno, de la modernidad, del siglo XIX al XX. El humanismo plantea hacerlo todo, diseñar la vida, pero sin Dios. Que la razón, que la capacidad humana diseñe la vida, que seamos arquitectos de nuestra vida de esa manera. Hemos sido sociedades que por la independencia política del reinado de España vivimos la ilusión que podíamos llegar a construir naciones de gente feliz, una sociedad justa, igualitaria, sin ricos ni pobres, todos iguales. Llegamos a la torpeza que por amor al dinero se les negaron los justos, la justa recompensa y salarios a los indígenas, a los campesinos. Y luego se levantaron aquellos que nos hicieron soñar, creer que el problema son los ricos, que ellos son el problema, que había que eliminarlos, quitarlos de en medio o quitarles las riquezas por lo menos para redistribuirla. Y así todo sería diferente. Es que nos hemos creído semidioses, arquitectos de nuestro propio destino, ingenieros sociales, gente que puede diseñar la sociedad, gente que puede diseñar el futuro de pueblos enteros. Hoy hemos llegado hasta rediseñar, estamos rediseñando la familia, rediseñando al ser humano mismo. Pero como familias, como humanidad, como sociedades, hemos fracasado. Hemos fracasado. Y a menos que el ser humano reconozca esto, no puede levantarse. Para algunos, la celebración de este mes de septiembre aquí en El Salvador, más que la asistencia a un salón de bailes como era costumbre realizar, será quizás como estar en la sala de espera de la UCI, con la esperanza casi terminada de la noticia fatal que se murió. Pero nos podemos preguntar, ¿y quién está en cuidados intensivos a peligro de morir? Algunos contestarán, ese ideal, ese sueño de los semidioses humanos, de crear una sociedad democrática, republicana, igualitaria, feliz para todos, está agonizando. Pero quizás habrá muchos, quizás la mayoría, que gritarán con sus ensordecedores tweets. ¿Y a quién le importa eso? ¿A quién le importa? Lo que realmente cuenta es que yo esté bien hoy. Eso es lo que cuenta, esa es la verdad. Yo estoy bien hoy, eso es lo que importa. Nada más cuenta. Eso es lo que cuenta en esta tierra. Así que ante esta crisis que tenemos, personal, de salud, sanitaria, política, económica, Dios quiere que por su palabra dada a través de Pablo en el siglo I, que esa epístola a los romanos no quede atrapada en el siglo I, sino que se abra, que suene como fuerte trompeta para este siglo XXI también. Pablo dice sobre todo que Dios por su iniciativa libre y gratuita interviene de manera soberana, amorosa, justa, para darnos salvación. Dios por su iniciativa libre, gratuita, interviene para darnos salvación. Esto es lo que nos dice Pablo. Bueno, vamos a iniciar esta maravillosa exposición de Romanos. Primera frase, Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo se presenta como siervo, doulos de Jesucristo. Esa palabra siervo, doulos, esclavo, era una palabra conocida en aquel entonces, muy conocida. Y es que Roma estaba llena de esclavos. Había muchísimos esclavos, la mayoría eran esclavos.
¿Y por qué Pablo se presenta como esclavo? ¿Por qué se presenta como esclavo ante aquella comunidad de creyentes? ¿Por qué no presenta su doctorado? ¿Por qué no se presenta como el doctor Saulo de Tarso? Sino Pablo, esclavo de Cristo. ¿Es que tenía una pobre imagen de sí mismo? No, creo que no. Es que Pablo había visto la grandeza de Dios. Había de alguna manera discernido la grandeza de Dios. Y por lo tanto, su título de ser esclavo de Cristo era honroso para él. Llamarse esclavo de Cristo era suficiente para él. Y es que, hermanos, no podemos elevarnos por medio de la meditación y con una tenue luz en el ocaso, en el amanecer, elevarnos para ser dioses a la divinidad, y nos elevamos y llegamos a ser dioses. No podemos hacer eso. Lo que necesitamos es, por el rayo de la revelación, caer a los pies del Mesías y preguntar con humildad: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Muchos de nosotros no conocemos a Jesús como Señor. Muchos de nosotros no conocemos a Dios. Hablamos de Dios, mencionamos a Dios, pero no conocemos a Dios. Y Pablo en Romanos presenta a ese Dios grande, majestuoso, poderoso, inmenso, que contrasta con nosotros. No podemos ser dioses ni semidioses. Conocer a Dios no nos levanta, nos hunde. Conocer a Dios nos lleva de rodillas ante Él. El problema es que nuestro cristianismo ha sido tan antropocéntrico, tan humanista, tan para nosotros, que hemos llegado a crear nuestros dioses según nuestros deseos y pensamientos. Todo lo que cuenta en nuestra fe es nuestra sanidad, nuestra prosperidad, nuestra comodidad. Eso ha sido lo principal de nuestra fe. Aunque después con la conducta neguemos todo lo de la fe y el seguimiento de Cristo, pero eso es lo principal. Desde el comerciante del mercado, ¿verdad?, que vende ahí en el canasto o en su lugar donde vende, y la primera venta le da, dice, ok, el nombre de Dios, y hace el nombre de Dios, dobla no sé cuántos sabían de eso, pero lo he visto tantas veces, el nombre de Dios, y después ni se acuerda de Dios. Hasta el político que usa el nombre de Dios para tratar de ganar la simpatía de un pueblo religioso que no conoce a Dios, pero que sabe de Dios, y usa el nombre de Dios blasfemando, poniendo el nombre de Dios como su pantalla, y después haciendo lo que le viene, hablando jayanadas y viviendo en pecado, y no les importa nada, solamente para usar el sentimiento religioso. No hemos conocido a Dios, porque no sabemos la grandeza de Dios. No lo conocemos, no sabemos cuán grande es Él. Nos creemos nosotros grandes, y creemos que Dios es nuestro ayudante para nuestros propios proyectos de éxito. Creemos que Dios está metido en el negocio de hacernos exitosos a nosotros y dejarlo a Él de lado, y hemos fracasado. Por eso Pablo dice: siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Dice también que el llamado a ser apóstol, cuando alguien logra ver a Dios en su grandeza, vemos su llamado como un privilegio. Cuando vemos a Dios en su grandeza, vemos el llamado como un privilegio. No es el título, es un llamado, es un honor servirle como apóstol. Apóstol no era la grandeza del título de Pablo, era el servicio humilde de una persona agradecida que había visto a Dios, ahora lo llamaba a ser apóstol. Puede ser que nos llame a ser pastores, diáconos, nos llame a hacer lo que Dios quiera llamarnos a hacer, pero es un servicio honroso, servir a Dios, a ese Dios grande. Tocar algo de la divinidad por medio de nuestro servicio es un honor grandísimo. Cuando alguien conoce la grandeza de Dios, servirlo a Él, dice: wow, qué honor servir a Dios, qué honor vivir para Él, qué honor estar para Él,
qué honor servir a nuestro Dios. Y no solamente el llamado eclesial, sino el llamado de vida. Dios te ha llamado a estar casado si estás casado. Qué honor estar casado. Qué honroso es el matrimonio. Dios te ha llamado a estar soltero. Qué honroso estar soltero para el Señor. Dios te ha llamado a que puedas tú quizás hacer un artista y hacer una pintura. Qué honor pintar y utilizar lo mío para la gloria de Dios. Qué honor saber de números y saber calcular las cantidades para la gloria de Dios. Qué honor ser llamado por Dios a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Qué honor. Cuando vemos la grandeza de Dios, el llamado es un honor, un privilegio. Es un privilegio. Llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios, dice. Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio es de Dios porque en Él se origina y trata de Él. El evangelio no trata primariamente del hombre. El hombre solo tiene solución en Dios. Cuando conoce a Dios hay solución para el hombre. El evangelio trata de Dios, trata del Señor. Podríamos decir, deja de ser antropocéntrico y se convierte en el evangelio teocéntrico. Dios es el centro. Dios es el centro. Y cuando el hombre tiene como centro a Dios, como hemos cantado esta mañana, Él es mi roca. No, es decir, en Él es el que me sostiene. Sin Él voy al hoyo, sin Él me hundo, sin Él no tengo nada. Él es mi todo. Cuando el hombre entiende eso, entonces comienza a amar a Dios y a poder levantarse, pero en Dios, en Cristo. El evangelio no trata primariamente de la necesidad del hombre. Trata primariamente de la gloria de Dios. Y cuando el evangelio, nosotros entendemos eso, cuando entendemos que Dios lo que está tratando es que el hombre se reencuentre en Dios, nuevamente encuentre lo que Él es en Dios, entonces le damos valor al evangelio como debe de ser. El evangelio entonces es el evangelio de Dios. Dice el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El evangelio de Dios es acerca de Jesucristo, es ver la grandeza de Jesucristo. Ese es el testimonio que hay en la historia humana, pero no en toda historia humana, sino que hay historia humana que exalta, que guía, que señala a Cristo el Señor. Toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de los profetas, todo lo que ellos escribieron es acerca de Jesucristo. Es exaltar al Mesías, es esperar al Mesías, es declarar quién era el Mesías, cómo vendría el Mesías. Tenía que ver con Él y toda la historia es acerca de Él. Por eso habla de las sagradas escrituras. Son ellas las que interpretan la historia para que podamos conocer a Jesús, el Cristo, el Mesías. Cuando vemos el contraste de Jesús con nosotros, porque todo es un contraste, todo es un contraste. Cuando vemos el contraste, caeremos como Pedro a los pies de Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, soy pecador. Apártate de mí, soy pecador. Cuando alguien ve quién es Jesús realmente, porque es un contraste. Lo que para nosotros es vida, para Él es muerte. Y lo dijo Él: el que ame su vida la perderá, el que pierda su vida la hallará. Es un contraste. Para lo que es glorioso y grandioso para el ser humano, es nada para el Señor. Nada para el Señor. Es decir, hay un contraste ahí en cuanto a Jesús y nosotros. Lo que es libertad para nosotros es esclavitud para Él. Le dijo a los judíos: ustedes son esclavos, solo el Hijo los puede libertar. Y dijeron ellos: nunca hemos sido esclavos de nadie, hemos sido libres, pero eran esclavos.
Lo que es sabiduría para el mundo, necedad para él, necedad. Así que cuando vemos a Jesús de esa manera, caemos a sus pies, diciendo que Él esté cerca. Es un honor que esté cerca de nosotros. Es un honor que nos tome en cuenta. Es tan grande Él, que hace ver hasta nuestros logros académicos, como decía Pablo. Mis logros académicos son basura, son estiércol, huelen mal, si no es que conozco a Cristo el Señor. Ese es el conocimiento verdadero, conocer a Cristo, saber quién es Él. Y es que esto va en contra totalmente de todo lo que se nos ha dicho. Nos han condicionado, nos han entrenado para pensar que podemos vivir sin Dios. Desde pequeños nos condicionaron así. Nos enseñaron a celebrar sin Dios las cosas de la vida. Nos enseñaron a divertirnos sin Dios. Nos enseñaron a que Dios hay que hacerlo a un lado. Bueno, hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo por ahí, para cuando haya necesidad. Pero puedo vivir sin Dios. Nos entrenaron mal. Las sociedades han propuesto hacer su propia vida sin Dios. Qué vanidad la que hemos manejado como seres humanos. Qué vanidad edificar sin Dios. Así que el Evangelio es acerca de Jesucristo, su grandeza, su poder, su deidad, su humanidad. Viene de David, el linaje de David. Él es el heredero del trono de David, que había prometido Dios a David, que iba a tener un hijo, que iba a reinar para siempre. Él es. Y luego ver toda esa historia y asombrarse con la historia del Señor, cómo trajo la historia, cómo lo dice la Biblia, que trajo la historia para llegar a ese punto culminante de Cristo nuestro Señor. Y cómo Él ahora nos ha dicho que sigamos dando testimonio de Él, que esperemos hasta que Él regrese, porque Él va a regresar. Y Él dice que sigamos dando testimonio. Eso es, el Evangelio es eso, es acerca de Jesucristo. Versículos 5 y 6, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio de Dios es para todos los seres humanos. Todos están llamados a ser de Jesucristo. No hay diferencia, no hay diferencia, no hay raza especial. El Evangelio no es racista. El Evangelio no es clasista, solo para cierta clase de personas. El Evangelio es para todo ser humano. No importa quién sea, no importa su ascendencia, no importa su capacidad intelectual, no importa su nivel de conocimiento escolar. El Evangelio es para todos. Y todos pueden recibir de Dios la gracia para pertenecer a Cristo y servirle a Él. No hay diferencia. Pablo decía, no hay diferencia entre griego y judío. Y era una ofensa para los judíos que dijera eso. No hay diferencia. Era una ofensa para los judíos. Que Pablo dijera, no hay diferencia entre judío y griego, es lo mismo. Qué ofensa, qué ofensivo. ¿Cómo puede decir eso al pueblo que Dios eligió para darles la palabra y de donde venía el Mesías? Ahora dice que somos iguales que los griegos. ¡Qué ofensa! Pero es que en Cristo ya no hay diferencia. En Cristo todos somos iguales delante del Señor. Hombre o mujer, todos somos iguales delante del Señor. Hombre o mujer, todos somos iguales delante del Señor. Podemos llegar ante su presencia y tenemos la capacidad de recibir de Él, oír de Él y hablar en el nombre de Él. Dios habla a las mujeres también. Amén. Dios habla a las mujeres también. Algunos hombres hemos sido tan machistas que creemos que somos el vaso de Dios en la casa. Tan machistas que creemos que solo a nosotros nos habla el Señor. La Biblia dice lo contrario. Nos dice que para Dios en Cristo no hay varón ni mujer, que Él es capaz de hablar a cualquiera y usar a cualquiera.
porque Dios es poderoso para hacerlo. Así que si usted ha sido de esa comunidad de gente machista, comience a cambiar, porque Dios usa a las mujeres también. Por eso en este púlpito también mujeres predican la palabra de Dios, porque creemos que Dios usa a las mujeres así como a los hombres también. Por eso es que cuando una mujer en un grupo de pacto hable, usted como hombre cállese y escuche. Amén. Como esposo, ayúdame, Padre. Dios habla, ha hablado. Esto es lo que está diciéndonos aquí, es para todos, para la humanidad entera. Es el Evangelio. Dice la Escritura aquí, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esas naciones son los etnos, no son las naciones políticas. Esas naciones de gente que tienen diferentes razas, diferentes colores de piel, diferentes lenguajes. Para todos ellos es, por amor de su nombre, Dios ha llamado a la iglesia al apostolado. El apostolado no es exclusivo de algunos. La iglesia es apostólica. La iglesia es llamada al apostolado ha sido enviada a la iglesia a llevar este mensaje por amor de su nombre. El evangelio de Dios. Usted y yo somos llamados a llevar el evangelio de Dios a todo lugar. Amén. El Señor nos use para llevar este evangelio. Llamados a ser de Cristo. ¿Cuál es el llamado del evangelio? ¿Cuál es el llamado del evangelio? El llamado del evangelio no es ser primero de una iglesia tal o cual donde me gusta estar porque ahí está bien calidad, porque ahí son bien cool, porque ahí, bueno, ahí bien, no, es que ahí sí, ahí sí. El llamado es a ser de Jesucristo, a seguir a Cristo, a ser como Cristo, a parecerse a Cristo, a amar a Cristo, a servir a Cristo, a exaltar a Cristo nuestro Señor. Si la iglesia pierde ese llamado, la iglesia deja de ser iglesia. Es una comunidad quizás religiosa, es una comunidad nada más de gente entreteniéndose con lo religioso, pero no son discípulos de Jesucristo. Por eso somos llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a pertenecer a Cristo. ¡Wow! ¡Qué honor, hermano! A eso nos llama el Señor. El Evangelio de Dios nos llama a ser de Jesucristo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primero al judío? Porque eran los que estaban más cerca, porque eran los que más conocían acerca de las Escrituras. Primeramente ellos tenían que recibirlo. Pero el evangelio es de Dios, es poder de Dios. No nos avergonzamos del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. No nos avergonzamos. Quiero decir aquí por qué Pablo decía eso y por qué Pablo se iba a avergonzar. Pablo conocía los filósofos griegos, estaba tan cerquita de ellos. Históricamente hablando, algunos estaban vivos en ese momento. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio de Dios, no me avergüenzo. Y es que lo que pasa es que son dos lenguajes. Lo que dicen los filósofos, lo que dicen todos los intelectuales, lo que dicen los académicos, que es la solución para el mundo, y lo que dice Dios, lo que es la solución para el mundo. El evangelio es poder de Dios para salvación de la humanidad. El evangelio salva al ser humano. El evangelio salva familias. El evangelio salva naciones. El evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de eso. Claro, a Pablo le decían, estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han hecho perder la razón. Y es que los seres humanos solamente por la razón juzgan todo. Pero hay algo más que la razón, es la revelación de Dios. La revelación de Dios es más que la razón. Y por lo tanto la razón debe estar sujeta a la revelación de Dios dada en la palabra.
Es importantísimo que sepamos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un mundo que puede no entendernos, que nos va a rechazar, que nos va a excluir, que nos va a decir, cállate, estás loco. Sí, para esa manera de ver la vida estamos locos, pero para Dios somos cuerdos. Para Dios somos cuerdos. Es aquí donde nos damos cuenta que no nos avergonzamos ante el intelectualismo. Damos el evangelio con sencillez, que es poder de Dios. Cristo nuestro Señor, Salvador y Rey, vino, el Hijo de Dios se encarnó, vino y murió por nuestros pecados, resucitó y por lo tanto fue declarado como lo que Él es, el eterno Hijo de Dios, Dios eterno, nuestro Señor Jesús. Y por eso anunciamos el evangelio y no nos avergonzamos. La epístola de los Romanos ha tenido la característica de despertar a muchas gentes, de despertar la fe. Hemos estado hablando de la fe todo este año, nuestra fe. La epístola de los Romanos de alguna manera pone en orden, o trata de poner en orden, ¿no?, algo de lo que creemos, la mayoría de lo que creemos, casi todo lo que creemos. Y esta epístola, al leerla, despertó la fe en Agustín, en los primeros siglos del cristianismo. Despertó el alma de él a creer. La fe, el justo por la fe vivirá. Y luego despertó también no solamente a él, Martín Lutero fue despertado por esto. Juan Wesley fue despertado por esto, por este libro, esta epístola. Fue despertado a la fe, comenzó a predicar esta fe. Hace como 100 años, hubo un hombre que también escribió un comentario a los romanos, despertando y contrastando esta fe con el planteamiento humanista. Se llamaba Karl Barth también. Y tuvo implicaciones serias. Desarrolló lo que se llamó la iglesia confesante. Presidió todo ese movimiento hermoso en Alemania, que se opuso al final a todo lo que el nazismo decía. La fe que tiene congruencia con nuestra vida, pero que parece locura a los ojos de la mayoría de gente. Parece una locura. Parece como que si no tiene sentido. Estamos hablando de otra cosa. Dios no puede. ¿Qué tiene que ver Dios con todo? Bueno, lo dicen los que a veces consideran que son académicos. Dicen, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han hecho perder la razón. Cuando la razón es la única medida, quizás estemos locos. Pero yo decía, hay otra medida. La medida es la revelación de Dios. Y es que el evangelio no es que nosotros alcanzamos a Dios, es Dios en su gracia viniendo al ser humano. Es Dios visitando al ser humano. Es Dios llegando a aquel que nosotros ni nos imaginamos que puede llegar. Y lo había dicho Dios. Yo me haré presente, vendré al que no me llama. Al que no me llama, yo me manifestaré. Al que está en rebeldía conmigo, yo me manifestaré a él. Al que está en contra de mí, yo me manifestaré a él. Al que no era pueblo mío, a ellos me manifestaré. Dios ha hecho eso. Si estamos aquí es porque Dios hizo eso. Porque Dios nos ha visitado a nosotros. Porque hemos tenido algo de Dios y hemos visto a Cristo. Por eso somos hijos de Dios. Es tiempo ahora de volver a la grandeza de Dios, de dejar nuestra propia grandeza y humillarnos ante los pies del Mesías de Cristo nuestro Señor. Y en lugar de estar pensando que nosotros logramos alcanzar a Dios, caer a los pies de Él como Pablo y decir humildemente, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Vamos a orar en este momento.
Oremos. Pedimos que nuestros corazones se iluminen. Padre, ilumina nuestros corazones con el Evangelio de Dios, revelado en esta carta. Ilumínanos. A todos los que estamos aquí, a los que pueden ver, ilumínanos, Señor. Que te vean a ti, que estos días sean de exaltación de tu glorioso nombre ante el fracaso de nuestra humanidad incapaces que somos, Señor. Aún de nosotros mismos, para nosotros mismos no tenemos respuesta y nos jactamos de tener respuesta para la humanidad. Somos vanidosos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, pido que por medio de esta palabra recibamos el entusiasmo de dar a conocer nuestra fe, como aquella iglesia del primer siglo en Roma que dice que la fe de ustedes es conocida en todo el mundo. Danos entusiasmo para comunicar esta grandiosa fe, el Evangelio tuyo, Señor. Danos gracia de poder decirle a otros acerca de Jesús, hablarle a otros acerca de Él. Glorioso Mesías. Déjanos verte, déjanos ver tu gloria. Como hemos cantado, ahora te lo decimos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Déjanos ver tu gloria, Señor. Señor, oro que según la luz que nos has dado para verte, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de Jesucristo, que no nos avergoncemos de Él. Por favor, Señor, ayúdale a mis hermanos y hermanas en sus trabajos, en sus lugares de estudio, que se oiga de Jesús, que se oiga el nombre de Jesús con convicción. Danos convicción, Señor. Despierta en nosotros ese anhelo de servir en el nombre de Jesús, de amar en el nombre de Jesús, de anunciar el nombre de Jesús. Por favor, Señor, gracias, gracias porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Démosle aplauso al Señor entonces con todo el corazón. Amén.